Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Tondo, les voy a estar contando sobre el proyecto de la Diplo, basado principalmente en el uso de biocombustibles en transporte para lograr reducción de emisiones contaminantes. La presentación es media corta, eh, voy a contar un poco sobre la idea principal y la motivación del proyecto, cuál es el dataset, el roadmap que descubrimos a partir de toda la diplomatura. Por ahí partimos desde una idea muy básica, desde lo que se podía hacer, y todos los conceptos aportados nos permitieron generar un roadmap y una arquitectura para poder implementarla y probar. Y les voy a estar mostrando un poco sobre los análisis de consumos de las transacciones y un forecasting usando un método autorregresivo con medios móviles, junto con su análisis de time series. Voy a contar todo lo pendiente, que es un montón, y las conclusiones finales del proyecto. ¿Cuál es la motivación y origen de todo esto? Surge de que actualmente hay un movimiento bastante importante para lograr una diversificación de la matriz energética que nos permita tener una sustentabilidad a mediano y largo plazo. Y a nivel Secretaría de Energía Internacional se están definiendo varios objetivos para todos los países latinoamericanos para que estemos mejor parados a futuro y que no tengamos problemas ambientales. Eh, Desde Argentina se están haciendo varios movimientos, principalmente desde la Federación Argentina de Transporte de Cargas. Se generó un programa que se llama Rango Verde, donde se analiza cómo las empresas de transporte operan, cómo se manejan las unidades y cómo consumen combustible, que están en relación con la Cámara, el Consejo Internacional del Transporte Limpio, que es el ICCT, que continuamente están generando programas y movimientos para que desde todos los países latinoamericanos haya un cambio bastante importante en la forma en que se consume combustible. Desde el lado desde el lado privado, Cintelink aporta información basada en IoT, principalmente para controlar tanques y surtidores que están en las empresas de transporte y que permitirían generar cambios desde el lado tecnológico para que sea más fácil llevar el biocombustible a las empresas de transporte. Ahora, ¿por qué parecería que este proyecto es tan complejo? Mejor dicho, ¿por qué se hace complejo siendo que parece algo simple si están todas las partes alineadas? Y sucede que es complejo porque hay demasiadas fuerzas económicas desde el lado de la distribución, la producción y la comercialización de combustibles fósiles. Eh, Eso hace que sea muy difícil que el biocombustible llegue a las empresas de transporte, de que se pueda competir comercialmente con eso, de que para poder solventar los gastos de distribución y venta, los márgenes en biodiesel no son altos y, y hace que no tengan recursos adecuados para poder ganarle muchas veces a los combustibles fósiles. Y por otro lado, las fuerzas son tan importantes que hay mucha gente involucrada tratando de generar desconfianza sobre el uso de biodiesel, inclusive con adulteraciones intencionales, con fraudes, con cambios en el biodiesel para que se note una caída en la eficiencia de cómo trabajan las unidades que consumen biodiesel. Y hay, por otro lado, mucho desconocimiento. Yo creo que el biodiesel es una buena solución para países emergentes donde el parque automotor sería muy difícil cambiarlo para poder consumir euro y simplemente es un cambio del combustible que se usa en el tanque que actualmente tienen. Entonces, partimos del proyecto con simplemente una idea. La idea es solucionar con tecnología algo que no se está pudiendo solucionar con programas e intervenciones humanas. Y para la solución se nos ocurren tres cosas principales. Primero, generar las más oportunidades para que las empresas de transporte se abastezcan de biodiesel en vez de ser abastecidas por combustibles convencionales. Esas oportunidades tienen que ser generadas automáticamente y no mediante personas. Es necesario transformar la logística de aprovisionamiento del biodiesel para que llegue en el momento justo. No es fácil distribuir combustible en pequeña escala. Siempre hay que hacerlo en cisternas completas
porque si no es necesario tener cisternas equipadas con caudalímetros, bombas y demás. Entonces siempre se trabaja con cisternas completas. Pero una cisterna completa estamos hablando eh, que rondan entre los 20 y los 36.000 litros, con lo cual uno no puede mandar un camión de 36.000 litros o de 20 o de 25 a un lugar sin que ese tanque tenga la merma adecuada para que entre el combustible. Entonces, cambiando la forma en que se realiza la logística de abastecimiento, va a ser posible que las cisternas convencionales distribuyan biodiesel sin tener problemas de esperas o de faltantes por tener que mandarla completa. Y por otro lado, para poder propiciar a que el uso de biocombustible no tenga desconfianza, es necesario estar analizando adulteraciones y fraudes para que realmente se detecte cómo es su funcionamiento y no se suponga. Entonces, estos son los tres objetivos que planteamos como inicio del proyecto para poder resolverlo. Creo que lo más fuerte es poder generar las oportunidades dentro de lo que podría ser una especie de sistema de recomendación. Ahora bien, el proyecto lo partimos con desconocimiento absoluto del estado del arte sobre data science para poder implementarlo. Simplemente sabemos que tenemos un montón de datos, que tenemos una necesidad puntual y creemos que la tecnología puede ayudar en eso. Partimos desde ahí. Entonces, para poder ponernos más rápido en foco de cuál es el scope de todo esto, esta imagen es muy representativa de lo que significa un patio de carga o una estación de servicio privada de una empresa de transporte, donde siempre tienen simplemente un tanque, en general aéreo, que ronda entre los 20 y los 50.000 litros y un surtidor despachando combustible. Esta es la estructura básica de una estación de transporte que autoconsume su combustible. ¿Qué información tenemos sobre esto? Tenemos información de cada una de las transacciones de combustible que se despachan y tenemos información de los inventarios del tanque. Partimos desde ese punto y nos encontramos con este dataset. Tenemos información desde 2018 hasta julio, con esto partimos en la Diplo, transacciones de consumo e historiales de tanque. Ambos, como la imagen que les mostré, vienen del tanque y del surtidor. Ahora bien, cuando empezamos a analizar el dataset, vemos que esta información está relacionada a objetos que son tanques, surtidores o bombas, los productos que están dentro del tanque y los operadores, los playeros. A su vez, todo esto está relacionado a los centros operativos o sitios, a las unidades de consumo y a las empresas. Entonces, el punto de partida del dataset nos muestra que hay mucha información segregada en diferentes objetos. Tenemos claro el objetivo, pero no sabemos cómo implementar eh, todo lo que hace falta para llegar a esos objetivos a partir de estos datos. Entonces, el punto de partida fue el análisis de los datos general, un análisis exploratorio y curación, y nos encontramos y nos chocamos con varias cosas. Primero, que tener todo segregado nos significó tener que hacer un merge de un montón de data frames para que tengamos todo integrado en uno solo. Partimos desde información que son bases de datos y no son en general archivos crudos, con lo cual tuvimos que ver cómo conectar los motores de la Jupyter Notebook a una base de datos, que estuvo divertido, que al final nos terminamos dando cuenta que eso era mucho menos eficiente que simplemente leer un archivo. Hubo muchos problemas de tipos de datos en la información guardada, no había consistencia, por ejemplo, en el idioma del punto, el punto, la coma, en las cantidades o en las fechas. Había muchos errores en fechas. Eh, todo eso hizo que la curación lleve un buen tiempo y hasta poder llegar a un dataset un poco más limpio que nos permitía empezar a analizar la información. Después de todo el proceso de la Diplo, logramos entender el roadmap de lo que podíamos hacer para llegar a los objetivos. Diría que esta filmina es más una conclusión
que un punto de partida. La conclusión fue de que tenemos un montón de transacciones, que tenemos un montón de historiales ya curados, que se han vinculado toda la información de todas las entidades para poder llegar simplemente a un dataset más simple y trabajable, y que por separado a cada uno se lo puede analizar haciendo curación, haciendo un análisis, un feature engineering, haciendo TCA y detectar, hacer predicciones sobre esa información, pero al tener dos fuentes de información sobre lo mismo, es necesario vincularlas. Y esa vinculación en el tiempo genera la necesidad de hacer una sincronización entre los datos, que lo hace mucho más enriquecedor. Desde esa sincronización sería posible aplicar modelos de detección de anomalías y hacer un forecasting de stock para poder, en función de eso, generar oportunidades de abastecimiento de biocombustible. Es algo que a lo que no llegamos ni cerca, pero por lo menos tenemos la idea clara de cuál debería ser el roadmap para poder llegar a eso. Al principio simplemente sabíamos que teníamos los datos y que algo se podía hacer para llegar a los objetivos, pero no teníamos claro cómo hacerlo. ¿Qué atacamos durante la Diplo? Pudimos hacer cosas de las que están en verde, las cosas que están acá arriba, sobre transacciones. No llegamos a analizar los historiales, no llegamos a hacer la sincronización y detección de anomalías o el forecasting de stock. Hay algo que quiero mencionar acá, que es lo valioso que sería la sincronización de ambos datasets, porque la detección de anomalías saldría directamente de un clustering, donde eh, habría ciertos datos que cambian cuando del otro lado no. Por ejemplo, si el tanque baja, pero no hay una transacción, o si hay una transacción y el tanque no baja, son todos posibles puntos de fraudes y de adulteración. Entonces sería muy fácil detectar teniendo esos dos data sources unidos en tiempo. No llegamos a eso, pero ya tenemos varias ideas de las líneas y de las librerías inclusive que nos permitirían hacerlo. Pero se trabajó principalmente en la parte de arriba. De introducción al análisis, descubrimos que es muy importante, tanto desde el principio del proyecto, que no, las cosas no pueden quedar en una Jupyter Notebook y hay que llevarlas de alguna manera a un entorno productivo. Realmente nos sirvieron mucho los conceptos de frameworks y de herramientas que hay para poder llevar una Jupyter Notebook a un entorno productivo, con lo cual terminemos definiendo también cuál podría ser la potencial arquitectura del roadmap que les mostré antes. Cómo implementarlo y cómo mostrarlo para poder usarlo como MVP. Y vimos que Apache Airflow con Python está muy bueno, que nos permitiría hacer un montón de HTL para implementar todos los modulitos de antes, dejar la información en un warehouse y desde ahí simplemente usar un Flask para tener un endpoint que nos responda con la recomendación o con la oportunidad de abastecimiento de biodiesel por el forecasting de inventarios. Entonces, está bueno mostrar la arquitectura porque también es resultado de la Diplo y que nos generó una limpieza mental de cómo se lleva simplemente la idea a algo como un servicio. Entonces, ya, entrando un poco en detalles de la información, empezamos a ver los consumos mensuales por sitio. Entonces, nos ponemos allá arriba en el roadmap, pensamos en las transacciones, tenemos un montón de transacciones separadas en el tiempo y nos damos cuenta que es necesario llevarla a un time series, ampliarlas y generar un análisis para saber dónde estamos parados para poder predecir. Y llegamos a la conclusión de que las empresas entre sí y los centros operativos entre sí son muy distintos, tienen mucha variabilidad. Tenemos empresas que consumen muy poquito, hay empresas que consumen muy mucho, y no significa que las empresas que consumen muy mucho sean outliers. No se puede dejar afuera de todos los modelos una empresa que consume muy mucho, por lo que sea una o dos, no significa que ese centro operativo no se lo pueda abastecer de una manera óptima con biodiesel. Entonces, en este diagrama se ve claramente los box plot de cada centro operativo con los litros mensuales que consumen. Tendremos empresas que consumen aproximadamente 15.000 litros, 20.000 litros, 30.000 litros y otras que consumen 750.000 litros. ¿Qué no significa que sean outliers, repito? Entonces, de eso analizamos el histograma de los consumos mensuales en función de la cantidad de empresas.
Y vemos que hay una linda segmentación para poder empezar a pensar en que los modelos también deberían estar segmentados o bien deberían tener sus hiperparámetros para poder considerar los distintos volúmenes de consumo en cada uno. Vemos que podría ser una buena segmentación hablar de empresas que consuman hasta 25.000 litros como empresas pequeñas, empresas que consumen hasta 33.000 litros como empresas medianas, hasta 80 serían las empresas grandes y después empresas muy grandes, y, que son poca cantidad, que consumen hasta 750.000 litros. Yo creo que esta segmentación es importante verla porque uno dice, bueno, hago un modelo de predicción de consumos. Pero la pregunta que surge de eso automáticamente es, un modelo que tenga hiperparámetros que nos permiten definir la cantidad de consumo que tiene la empresa, o simplemente hacer un modelo por empresa o un modelo por centro operativo. No sería descabellado a nivel prototipo, pero por cada centro operativo deberíamos tener un modelo que se ajuste a lo que realmente consume. La duda sigue estando, no sabemos si conviene ir por un lado o por el otro, modelo con hiperparámetro o modelo por centro operativo, pero sí descubrimos que si queremos hacer un análisis con hiperparámetros que sean dependientes de la infraestructura de la empresa, lo primero que se nos ocurrió fue decir, bueno, quizás hay una relación muy grande entre la cantidad de vehículos que consumen y los consumos. Si bien hay una correlación, si bien se puede decir que la empresa que consume 750.000 litros tiene 350 unidades a diferencia de todo el resto, hay muchos sitios o centros operativos que consumen mucho combustible y tienen muy pocas unidades. Entonces, como que no podría ser un lindo parámetro para explicar o para agregar a los modelos para que se ajusten a los consumos. Seguimos analizando cuáles serían otros parámetros que nos permitirían estimar consumos en función de la infraestructura de la empresa. Se nos ocurrió pensar en las cantidades de transacciones, se nos ocurrió pensar en la cantidad de tanques, al igual que habíamos pensado en la cantidad de vehículos. Pero no hay una correlación clara y sería muy difícil considerarlo hiperparámetro. La conclusión es que lo ideal es entrar quizás o con un hiperparámetro que sea el consumo promedio de combustible en el mes, ya nos permite generar una especie de bias de que estamos hablando de un modelo de forecasting con un bias parado arriba del promedio de consumo mensual anterior, simplifica mucho la tarea, o bien se arma un modelo por el centro operativo, que no estaría mal. Ya definido que estaríamos apuntando a un modelo que trabaja sobre los promedios, podemos tratar de generar un método de entrenamiento que nos permita ver los consumos por unidad de tiempo y después ver si le agregamos el hiperparámetro de promedio de consumo mensual o lo usamos para generar muchos modelos por cada centro operativo. Se supuso que sería una buena forma de trabajar las time series con un resampling por hora. ¿Esto por qué? Porque cuando se piensa en hacer un abastecimiento óptimo de combustible, tenemos un tanque de 50 que tiene que entrar un camión de 36 y durante el día se va consumiendo combustible. ¿A qué hora tiene que llegar el camión para que entre completamente? Entonces dijimos, bueno, quizás un análisis por hora nos permitiría generar un time series que nos genere la predicción necesaria de consumo para que al analizarlo, al restarlo de los inventarios, podamos ver cuándo es el momento óptimo de abastecimiento. Esto nos mostró, más allá de que hay mucha variación de los consumos por hora, que los consumos en promedio rondan los 100 litros, 150 litros. Y es una granularidad muy fina y creo que innecesaria para poder hacer el forecasting durante las horas del día. Es un análisis muy fino. Entonces dijimos, ¿cuánto es el consumo por día? El consumo por día sí ronda los 2.500 litros por día. Y esa es una granularidad adecuada como para poder decir, bueno, al día siguiente se va a llegar al stock donde permitiría entrar una cisterna completa.
lo que se piensa también es que quizás es necesario hacer un ensemble donde se analicen los time series por día y que después se logre máxima granularidad en horas usando una regresión lineal de las horas del día. Pero bueno, todos esos análisis surgen de hacer un TCA de los consumos de combustible y analizarlos por hora. Y vimos que las señales son estacionarias, pero tienen temporalidades y tienen trendings. Acá estamos viendo, por ejemplo, en 2020, que cuando se inició todo el tema de la cuarentena, el consumo de combustible cayó notoriamente. Sin embargo, seguimos viendo que después crece con una tendencia y que se mantienen las ciertas temporalidades. Son los consumos por hora por centro operativo, considerado al centro operativo como un promedio de los centros operativos de las empresas. El mismo análisis se lo hizo por hora en solamente el mes de julio y se ve el mismo comportamiento. Tenemos una estacionalidad, tenemos temporalidades y tenemos tendencias. ¿Cómo seguimos adelante después de esto? Y bueno, yo creo que para poder analizar las series temporales hace falta definir si son estacionales o no. Para eso corrimos dos test dos test distintos para time series. Uno es el ADF, que es el Augmented Dickey-Fowler Test, creo que sirve para saber si la señal es estacionaria. Y el otro test es KPSS, que no me acuerdo los apellidos de lo que le hicieron, creo que Kwiatkowski, Phillips, no sé cuánto, que sirve para poder detectar si hay tendencias dentro de la serie estacional. Entonces tenemos dos hipótesis nulas. Una es, estamos hablando de una serie no estacionaria, o estamos hablando de una serie no estacionaria que no tiene tendencia. Entonces esas son las dos hipótesis nulas. El resultado fue contundente de que los p-values fueron muy inferiores a 0.01, con varios intervalos de confianza, donde nos indica que la probabilidad de que la señal sea estacionaria es muy grande y pudimos rechazar de que no sea estacionaria, con lo cual nos lleva a concluir de que sería muy útil analizarlo con modelos autorregresivos y medias móviles. Con ambos tests llegamos a esa conclusión. ¿Cómo implementamos un modelo autorregresivo con medias móviles? Bueno, lo primero que hicimos fue ver si vamos a implementar un ARIMA o un ARMA, cuál es la autocorrelación y cuál es la autocorrelación parcial. De este análisis surge que tenemos claramente una estacionalidad, una temporalidad, mejor dicho, con un lag de un intervalo de 7 en ambos casos, y es obviamente la temporalidad que vemos en las semanas. Se hicieron varias pruebas, se jugó un poco con el método de ARIMA a ver si podíamos lograr fitear los consumos diarios por centro operativo con el modelo. No se hicieron tantas pruebas, no se usó, por ejemplo, un grid, no. Hay mucho para jugar todavía, pero lo mismo se logró fitear con autorregresión y medias móviles, sin necesidad de hacer un diferenciamiento entre la señal y la señal shifteada, un lag. Con esto vemos que hay potencialidad de usar el método ARIMA para ajustarlo y mejorarlo, que nos permita hacer más fácil las predicciones a futuro. El resultado de esto, por ejemplo, fue pararnos al final del dataset y estimar los consumos de un centro operativo promedio a lo largo del tiempo. Claramente hay mucho error todavía y hay mucho para mejorar, pero el método se lo ve lindo y sería fácil de implementar después, o por centro operativo o con un modelo general de centro operativo con hiperparámetro que sea el promedio de consumo mensual del centro.
Estos son los principales resultados que obtuvimos de lo que se hizo en la Diplo. Ahora, ¿qué quedó pendiente? Quedó pendiente todo, porque creo que falta un montón de mejoras en lo que son los análisis de las time series. Creo que falta probar varios modelos de forecasting. Se puede jugar mucho con los smoothing de las series. En todos los casos nosotros usamos un smoothing logarítmico, pero se podría jugar con otros, se podría jugar con smoothings exponenciales y demás, para lograr entrar al modelo con una serie mucho más limpia de tendencias y de temporalidades, para tener una serie más estacionaria y que el modelo funcione mucho mejor. Creo que falta mucho ahí. Igual con los procesos de curación y demás. Yo creo que eh, el mismo trabajo hay que hacerlo sobre el historial de los tanques, es otro tipo de análisis, porque las señales son mucho más precisas, no hay tantas tendencias, son más estacionales, pero se va a poder jugar también, por ejemplo, con cabecinos cercanos para detectar, por ejemplo, anomalías de una señal que viene con cierta, eh, con cierta curva. Sería muy fácil detectar un punto que se sale. ¿Por qué va a ser importante eso y por qué no podemos basar un forecasting de inventarios desde un punto que es anómalo? Estaremos restando un montón de consumo desde un inventario que no es correcto. Entonces, es fundamental que en el análisis de historial, en el TCA sobre historial de tanque, generemos una detección de anomalías para considerar esos puntos. La sincronización de las dos señales nos va a permitir generar una riqueza de la información muy grande para poder aplicar los modelos de clustering, tanto para anomalías como para poder hacer después podría ser, por ejemplo, una ARIMA o con una regresión lineal tipo un ensemble de las dos cosas para hacer una estimación precisa de consumos a lo largo del día. Yo creo que sería un lindo modelo para llegar. Un ensemble entre ARIMA y regresión lineal por hora. De todo esto, deberíamos terminar sacando una conclusión de que a los inventarios o bien le agregamos hiperparámetros para usar un solo modelo para todo el centro operativo o trabajaremos con un modelo por centro. De eso surge y se agrega un modelo más que va a tener que ser el de recomendación para que, sabiendo cuándo el centro operativo va a tener un punto óptimo de abastecimiento, las biodicileras puedan generar la oportunidad de abastecimiento que llegue antes que la de combustible fósil para propiciar el resultado de diversificar la matriz energética. Toda esa vuelta fue para poder llegar a eso. En el roadmap, que ahora sí lo tenemos un poco más claro y todos los conceptos que nos genera la Diplo son fundamentales. Hicimos muy poquito de arriba, nos falta todo el resto, pero bueno, se va aprendiendo. Y como conclusiones, yo creo que están todas las herramientas, el estado del arte es muy grande. Y creo que lo más importante es tener claro los objetivos. Si tenemos claro el objetivo y se conoce el estado del arte, es más fácil armar el roadmap. Antes de la Diplo, el roadmap no existía, hoy por hoy ya existe, y sabemos el caminito que tenemos que llevar para poder eh, llegar a los objetivos. Es cierto también, otra conclusión importante es que los datasets son fundamentales. Todos los datasets que vienen desde los dispositivos IoT que están levantando información de los centros operativos, hay que mejorarlos para que sea más fácil el feature engineering y las curaciones. La experiencia de dominio, yo creo que en este proyecto y en cualquier otro, creo que lo es muy mucho, hace muy mucho al proyecto, porque te permite eliminar un montón de cosas que no son necesarias de analizar cuando uno conoce muy bien el dominio. Eh, Se han dejado muchas cosas de lado sabiendo que eso no es posible en este dominio, por ejemplo. Y se hubiese perdido mucho más tiempo si no se lo conocía. Es importante que tengamos el concepto de data engineering o DevOps muy arraigado a los data scientists, porque si no, las cosas quedan en una Jupyter Notebook. Esa filmina que les mostré de arquitectura quizás parezca fuera de scope, pero me parece que durante la Diplo se mostraron cuestiones de cómo implementar un entorno productivo, sí,
y no hay que menospreciarlo porque termina siendo eh, lo que se usa realmente para poder usar una Jupyter Notebook en la vida real. Todo lleva tiempo, todo tiene su secreto, hay que dedicarle mucho tiempo, que sinceramente no, fue muy difícil dedicarle tiempo durante la DeepL proyecto. Yo en lo particular no le pude dedicar calculo que más de 20 o 25 horas en toda la Diplo al proyecto. Con lo cual se hace muy difícil poder generar buenos resultados y buenas conclusiones. Conclusión, si uno quiere hacer algo bueno, tiene que dedicarle mucho tiempo, porque todo tiene su secreto. Me llevo algo que es crucial, por ahí para el rol que me toca a mí en la empresa eh, y, en el, y en el medio en general. Los product owners y los managers tienen que ser conscientes de todo lo que hay a nivel estado del arte, a nivel concepto, porque si no es muy difícil manejar equipos especializados de desarrollo y se hace difícil la comunicación y todos los procesos. Entonces, cuando eh, ya se genera un mecanismo de entender de qué se trata de lo que estamos hablando, de saber cuáles son las posibilidades, los conceptos, los modelos, si estamos hablando supervisado, no supervisado, sí. eh, Hace mucho más enriquecedor que los expertos de dominio manejen equipos interdisciplinarios de data scientist para llegar a los objetivos. Así que bueno, esa es mi conclusión final y agradezco a todos el tiempo. Un abrazo grande.